7 voces gritaban en mi cabeza día y noche, hasta que un carpintero de Nazaret me miró a los ojos y todo cambió para siempre. Lo que pasó después desafía todo lo que creías saber sobre el amor divino. Mi nombre es María, y vengo de Magdala, una aldea que abraza las orillas del mar de Galilea como una madre cansada que sostiene a su hijo enfermo. Cuando el viento sopla desde las montañas, trae consigo el aroma de los peces secos y la sal, mezclado con algo más. Algo que entonces no podía nombrar, pero que ahora sé que era la promesa de redención flotando en el aire. Magdala no era solo mi hogar, era mi prisión. Sus calles estrechas, pavimentadas con piedras desgastadas por 1000 años de pasos apresurados, conocían cada uno de mis secretos. Las casas de adobe, con sus pequeñas ventanas que parecían ojos entrecerrados juzgando mi paso, habían sido testigos silenciosos de mi caída. En esta aldea donde todos se conocían, donde las mujeres se reunían al amanecer junto al pozo para llenar sus cántaros y llenar también sus corazones de chismes, yo me había convertido en la historia que susurraban cuando creían que nadie más escuchaba. Era una mujer de posesiones. No me refiero a riquezas materiales, aunque las tenía. Mi padre, Eleazar, había sido un comerciante próspero que navegaba por el mar de Galilea, llevando especias desde Damasco hasta Capernaum. Cuando murió, me dejó una casa de piedra caliza con un patio interior donde crecían granados y una higuera que daba sombra durante los días más calurosos del verano. Tenía sirvientas. Raquel, una mujer mayor de Tiberias que había perdido a su esposo en una tormenta, y Miriam, apenas una niña cuando llegó a mi casa, huyendo de la pobreza de Betsaida. Pero mis verdaderas posesiones eran mucho más oscuras. 7 demonios habitaban en mí, como huéspedes indeseados que se habían instalado en los rincones más profundos de mi alma. No eran metáforas ni exageraciones poéticas, eran presencias reales, con nombres que susurraban en mis oídos durante las noches sin luna: tormento, ira, lujuria, desesperación, orgullo, miedo y soledad. Cada uno tenía su propia voz, su propio método de tortura. Tormento llegaba con dolores que atravesaban mi cuerpo como dagas invisibles. Me despertaba a medianoche con la sensación de que 1000 agujas se clavaban en mi piel. Ira me llenaba de una furia que no podía controlar, haciendo que arrojara jarras contra las paredes y gritara hasta quedar ronca. Lujuria me arrastraba a buscar consuelo en brazos que no me amaban, dejándome más vacía que antes. Desesperación susurraba constantemente que no había salida, que estaba condenada a vivir en esta oscuridad para siempre. Orgullo, quizás el más cruel de todos, me hacía creer que merecía este sufrimiento, que era demasiado importante para pedir ayuda. Miedo me paralizaba cuando intentaba salir de casa, creando visiones aterradoras de lo que podría sucederme si me alejaba de mis muros familiares. Y soledad. Soledad era el más silencioso, pero el más constante. Un vacío frío que crecía en mi pecho hasta que sentía que no podía respirar. Las madrugadas eran las peores. Cuando el primer rayo de sol se filtraba por las rendijas de mis contraventanas, yo ya llevaba horas despierta, escuchando sus voces. Raquel me encontraba a menudo en el patio, sentada bajo la higuera, con la mirada perdida en algún punto más allá de las montañas que bordeaban nuestro pequeño mundo. «Señora María», me decía con voz suave, «he preparado pan fresco y miel. Debe comer algo». Pero el alimento no tenía sabor cuando 7 voces gritaban dentro de tu cabeza. Los demonios habían robado no solo mi paz, sino también mi capacidad de disfrutar las cosas simples que hacen la vida hermosa. El sabor del pan horneado en el amanecer, la risa de los niños jugando en la calle, el canto de las mujeres mientras lavaban ropa en las orillas del lago. Mi reputación en Magdala se había ido deteriorando como una túnica expuesta demasiado tiempo al sol. Al principio, la gente simplemente susurraba que estaba enferma. «Pobre María», decían, «ha perdido la razón desde que murió su padre». Pero a medida que mis episodios se volvieron más frecuentes y más públicos, la compasión se transformó en miedo, y el miedo en desprecio. Recuerdo vívidamente el día en que todo cambió. Era el día de mercado, cuando los comerciantes de toda la región venían a Magdala para vender sus productos. El aire estaba lleno de voces pregonando aceitunas de Galilea, pescado seco de Tiberias y telas teñidas de Sidón. Yo había salido temprano, esperando que la actividad y el ruido me distrajera de las voces internas. Pero Ira había decidido manifestarse ese día con particular intensidad. Estaba examinando unas granadas en el puesto de Simón el frutero cuando escuché a 2 mujeres hablando detrás de mí. «Mira cómo tiemblan sus manos», decía una. «Dicen que habla sola por las noches».
Los vecinos la escuchan gritar. Mi hermana vive cerca de su casa, respondió la otra. Dice que a veces sale al patio en plena noche, completamente desvestida, hablando con cosas que nadie más puede ver. La furia me golpeó como un relámpago. Me volví hacia ellas con los ojos ardiendo y grité con una voz que no reconocí como mía. Si van a hablar de mí, tengan al menos la decencia de hacerlo a mi cara. Las granadas rodaron por el suelo mientras tiraba la canasta de mis manos. Todo el mercado se detuvo para mirar. Simón retrocedió, santiguándose. María, por favor, cálmate. No querían. Pero ya era demasiado tarde. Los 7 demonios habían encontrado una grieta en mi autocontrol y se derramaron como agua hirviendo. Grité, maldije, lloré. Acusé a personas inocentes de conspirar contra mí. Hablé de cosas que solo existían en mi mente atormentada. Cuando finalmente la crisis pasó, me encontré sola en medio del mercado, rodeada de frutas pisoteadas y miradas de horror. Las madres habían alejado a sus hijos. Los comerciantes habían cerrado sus puestos. Incluso los perros callejeros habían huido. Desde ese día, mi aislamiento se volvió casi completo. Los niños corrían cuando me veían acercarme. Las mujeres cambiaban de dirección para evitar cruzarse conmigo en la calle. Los hombres me miraban con una mezcla de desprecio y algo más oscuro. Algo que me hacía envolver mi manto más ajustadamente alrededor de mi cuerpo. Solo Raquel y Miriam permanecieron a mi lado. Raquel porque había prometido a mi padre cuidarme, y porque había visto suficiente dolor en su propia vida para reconocer el sufrimiento genuino cuando lo veía. Miriam porque era demasiado joven para entender completamente lo que me pasaba, y porque en su inocencia aún creía que todas las historias tristes tenían un final feliz. Señora María, me decía Miriam mientras trenzaba mi cabello por las mañanas. Mi abuela siempre decía que después de la tormenta más fuerte viene el arco iris más hermoso. Yo sonreía débilmente, deseando tener su fe en los arcoíris. Pero en mi mundo, las tormentas parecían no tener fin, y el cielo permanecía eternamente gris. Las noches eran cuando los demonios hablaban más fuerte. Me sentaba en mi habitación, una estancia simple con paredes de adobe blanqueado y una pequeña ventana que daba al lago, escuchando sus coros de destrucción. A veces intentaba orar, recordando las palabras que mi madre me había enseñado antes de morir cuando yo era apenas una niña. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pero las palabras se sentían vacías en mis labios, como si rebotaran contra un muro invisible que los demonios habían construido entre mi alma y el cielo. Una noche, mientras la luna llena se reflejaba en las aguas plateadas del lago, escuché algo diferente. Entre las voces familiares de mis tormentadores, hubo un susurro apenas audible, como el sonido del viento entre las hojas de olivo. No pude distinguir las palabras, pero algo en ese susurro llevaba una promesa. No era una voz de demonio. Era algo más, algo que me llenó con la primera chispa de esperanza que había sentido en años. Esa esperanza me asustaría más que cualquier demonio, porque la esperanza requiere valor, y yo había perdido el mío hacía mucho tiempo. Pero la semilla había sido plantada, y aunque no lo sabía entonces, pronto crecería hasta convertirse en algo que cambiaría no solo mi vida, sino mi comprensión completa de lo que significaba estar viva. En Magdala, donde las piedras guardaban secretos y el viento llevaba tanto lamentos como promesas, una mujer poseída por 7 demonios estaba a punto de descubrir que ninguna oscuridad es demasiado profunda para la luz que estaba por llegar. Las noticias viajaban por Galilea como semillas en el viento, arraigándose en conversaciones susurradas en los mercados, creciendo en los relatos que los pescadores compartían mientras reparaban sus redes al atardecer. Y en los últimos meses, todas esas semillas llevaban el mismo nombre, Jesús de Nazaret. Al principio, los rumores eran fragmentados, confusos. Un comerciante de especias que venía de Capernaum habló de un rabino joven que enseñaba con una autoridad diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. No como los escribas, decía, sacudiendo la cabeza con asombro. Sus palabras era como si las hubiera vivido antes de pronunciarlas. Una mujer de Betsaida, que había venido a Magdala para visitar a su hermana, contó una historia aún más extraña. Mi vecino Andrés dejó todo para seguirlo. Todo. Su barca, sus redes, su negocio familiar. Su hermano Simón también. Los padres están furiosos, pero Andrés dice que este hombre, este Jesús, lo llamó, y él simplemente no pudo decir que no. Yo escuchaba estos relatos desde las sombras de mi aislamiento, como alguien que mira la luz del sol a través de una grieta en una pared.
Los demonios se burlaban de mi interés. ¿Otro predicador más? Susurraba desesperación. ¿Cuántos rabinos has conocido que hayan prometido paz y solo han traído más reglas, más culpa, más razones para sentirte indigna? Pero había algo en estos relatos que era diferente. No hablaban de reglas o condenas, hablaban de sanaciones. Un hombre ciego en Jericó que ahora podía ver, una mujer con hemorragias que había sido declarada impura durante 12 años y que había sido sanada con solo tocar el borde de su manto. Un hombre paralítico en Capernaum que había caminado por primera vez en décadas. Fue Raquel quien trajo la noticia que cambiaría todo. Había ido al mercado temprano, como hacía cada semana, para comprar lo necesario para nuestra pequeña casa. Regresó con las mejillas sonrojadas por la emoción y los ojos brillando con algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. Señora María, dijo, dejando la canasta en el suelo del patio. Hay algo que debe saber. Ese maestro de Nazaret, Jesús, está aquí, en Magdala. Mi corazón se detuvo. Los demonios rugieron con furia instantánea. ¡No!, gritó Miedo. Si se acerca, si intenta hacer algo, serás humillada públicamente. ¿Recuerdas lo que pasó en el mercado? Está enseñando junto al lago, continuó Raquel, ignorando mi agitación visible. Elías el pescador dice que nunca ha visto nada igual. Las multitudes llegan desde toda Galilea para escucharlo. Y María, dicen que ha sanado a personas con problemas como los tuyos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque mi voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. Demonios, susurró Raquel, mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. Dicen que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, que puede expulsarlos con una sola palabra. La esperanza y el terror lucharon en mi pecho como dos animales salvajes. ¿Era posible? Después de todos estos años de sufrimiento, ¿podría haber realmente una salida? Esa noche no pude dormir. Los demonios estaban particularmente activos, como si sintieran una amenaza en el aire. Se turnaban para atormentarme. Tormento enviaba dolores punzantes por todo mi cuerpo. Ira me llenaba de una furia sin objeto. Soledad creaba un vacío tan profundo en mi pecho que sentía que podría tragarme entera. Pero entre sus voces, escuchaba otra cosa. Ese susurro suave que había estado creciendo más fuerte en las últimas semanas. Esta vez pude distinguir palabras. Ven, no temas, ven. Al amanecer, tomé una decisión que requirió cada fragmento de coraje que quedaba en mi alma fragmentada. Me vestiría, me envolvería en mi manto más discreto, y iría al lago a ver a este Jesús por mí misma. Raquel se ofreció a acompañarme, pero yo sabía que esto era algo que tenía que hacer sola. Los demonios habían convertido mis apariciones públicas en espectáculos de horror. No quería que ella fuera testigo de otra humillación si las cosas salían mal. Solo, manténganse cerca de la casa, le dije. Si no regreso para el mediodía, regresará, interrumpió Raquel con una certeza que me sorprendió. No sé cómo lo sé, pero regresará, y cuando lo haga, será diferente. El camino al lago nunca me había parecido tan largo. Cada paso era una lucha contra las voces que gritaban en mi cabeza, cada una de ellas inventando nuevas razones por las que esto era una terrible idea. La gente que me veía acercarme se apartaba del camino, algunos santiguándose, otros simplemente mirando con una mezcla de pena y repulsión. Pero cuando llegué a la orilla donde se había reunido la multitud, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, no era la única persona allí que sufría. Vi a un hombre con una mano marchita intentando esconderse detrás de una roca. Una mujer con la espalda tan curvada que apenas podía levantar la cabeza. Un niño con los ojos blancos por la ceguera, guiado por su madre desesperada. Todos habíamos venido por la misma razón. Todos habíamos escuchado los susurros de esperanza y habíamos encontrado el valor para creer que quizás, solo quizás, nuestras historias de dolor no tenían que ser nuestro final. La multitud era enorme, mucho más grande de lo que había esperado. Hombres y mujeres de todas las edades se apiñaban en la orilla rocosa del lago, algunos sentados en el suelo, otros de pie en las pendientes que se elevaban desde el agua. Los niños corrían entre los adultos, y los vendedores ambulantes se movían por los bordes vendiendo agua y pan a los viajeros que habían venido desde lejos. Y entonces lo vi. Estaba de pie en una barca pequeña, apenas a unos metros de la orilla, hablando a la multitud con una voz que llegaba claramente a todos sin necesidad de gritar. No era lo que había esperado.
No tenía la presencia imponente de los sumos sacerdotes que había visto en las festividades en Jerusalén. No llevaba ropas elaboradas ni joyas que indicaran autoridad religiosa. Era simplemente un hombre, alto, con cabello y barba oscuros, vestido con la túnica simple de un trabajador. Sus manos, pude ver incluso desde la distancia, eran las manos de alguien que había conocido el trabajo físico. Pero había algo en la manera en que se movía, en la forma en que sus ojos se posaban en las personas de la multitud, que era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Cuando hablaba, los demonios en mi interior se agitaban inquietos, no con la excitación maliciosa que usualmente mostraban cuando estaba en público, sino con algo que casi parecía miedo. Bienaventurados los pobres en espíritu, estaba diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sus palabras caían sobre la multitud como lluvia sobre tierra seca, pero para mí eran como rayos de luz perforando la oscuridad que había envuelto mi vida durante tanto tiempo. Hablaba de bendiciones para los que sufrían, de consuelo para los que lloraban, de un reino donde los últimos serían los primeros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Las palabras atravesaron mi alma como una espada. ¿Cuándo había sido la última vez que mi corazón había estado limpio? ¿Existía siquiera tal posibilidad para alguien como yo? Como si hubiera escuchado mi pregunta silenciosa, sus ojos se movieron por la multitud y se detuvieron en mí. El mundo entero se detuvo. El sonido de las olas contra la orilla, las voces susurrantes de la multitud, incluso los gritos de los demonios en mi cabeza, todo se desvaneció en un silencio perfecto. Sus ojos no eran como los de los otros hombres que me habían mirado a lo largo de los años. No había lujuria ni desprecio, ni siquiera pena. Había conocimiento completo y amor absoluto. Me vio exactamente como era. Una mujer quebrantada, poseída, perdida. Y en lugar de apartarse, sonrió. Fue la sonrisa más hermosa que había visto jamás, y la más devastadora. Porque en ese momento, vi lo que podría ser si fuera libre. Vi a la mujer que había sido creada para ser antes de que la oscuridad se apoderara de mi vida. Los demonios rugieron en pánico. «¡Aparta la mirada!», gritó Miedo. «Esto es una trampa», chilló Desesperación. «Nadie puede amarte realmente», aulló Soledad. Pero yo no podía apartar la mirada. Por primera vez en años, alguien me veía completamente y no huía. Alguien me miraba con ojos que prometían no solo sanidad, sino restauración completa. Entonces, sin dejar de mirarme, dijo algo que hizo que todo mi mundo cambiara para siempre. «María de Magdala, ven acá». La multitud se volvió para mirar, siguiendo la dirección de su mirada hasta encontrarme. Algunas personas retrocedieron cuando se dieron cuenta de quién era. Escuché susurros. «Es la loca de Magdala. No debería estar aquí. Podría tener demonios contagiosos». Pero él siguió mirándome, esperando. Su mano se extendió hacia mí como una invitación, y en sus ojos vi algo que cambió todo. No solo me conocía, sino que me había estado esperando. Los demonios lanzaron un último ataque desesperado de terror y vergüenza, pero algo más fuerte que ellos había despertado en mi corazón, paso a paso, abriéndome camino a través de la multitud que se apartaba a mi paso. Comencé a caminar hacia el agua, hacia él. Cada paso hacia la orilla del lago se sentía como caminar a través de siglos de vergüenza y dolor. La multitud se abría ante mí como las aguas se habrían abierto para Moisés, pero no por respeto divino, sino por miedo y repulsión. Escuchaba los susurros que seguían mi camino como sombras. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué la llama? No sabe quién es ella. Pero sus ojos nunca dejaron los míos. Jesús de Nazaret permanecía de pie en esa pequeña barca de pescador, con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que se había desatado en mi interior. Los 7 demonios estaban en completo pánico, sus voces combinándose en un coro discordante de amenazas y súplicas desesperadas. «Si das un paso más, te destruiremos completamente», rugía Ira con una ferocidad que hizo que mis manos temblaran violentamente. «Mira cómo te miran», susurraba Vergüenza. «Todos saben lo que eres. Cuando él se dé cuenta, te rechazará como todos los demás. Esto es una humillación pública», añadía Miedo. «Date vuelta ahora. Huye antes de que sea demasiado tarde». Pero había algo en la voz de Jesús cuando pronunció mi nombre que era más fuerte que todas sus amenazas combinadas. No había sido una invitación común.
había sido un reconocimiento, como si me hubiera conocido toda mi vida, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo, sin saberlo, lo había estado esperando a él. Cuando llegué al borde del agua, donde las pequeñas olas lamían suavemente las piedras gastadas de la orilla, él se movió en la barca. Con una gracia que parecía natural como la respiración, saltó al agua poco profunda y caminó hacia mí. El agua apenas le llegaba a las rodillas, pero cada paso parecía crear ondas que se extendían mucho más allá de lo físico. La multitud había caído en un silencio expectante. Incluso los niños que habían estado corriendo y jugando se habían detenido para mirar. Era como si toda la creación hubiera contenido la respiración para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Cuando estuvo cerca, lo suficiente para que pudiera ver las líneas de compasión alrededor de sus ojos, lo suficiente para que pudiera escuchar su respiración tranquila mientras la mía se volvía cada vez más agitada, se detuvo. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que precede a los milagros. «María», dijo suavemente, y mi nombre en sus labios sonaba como una palabra completamente nueva, como si nunca antes hubiera sido pronunciado con tanto cariño. «Sé por qué has venido». Los demonios se lanzaron a un frenesí final. Mi cuerpo se convulsionó violentamente, como si 7 manos invisibles me estuvieran sacudiendo desde adentro. Caí de rodillas en las piedras mojadas de la orilla, con la boca abierta mientras salían de mi garganta sonidos que no eran humanos. Gritos, gruñidos, palabras en idiomas que no conocía, brotaron de mí como si hubiera sido una vasija agrietada de la que se derramara todo el contenido podrido. La multitud retrocedió con horror. Escuché gritos de «¡Está poseída! ¡Aléjense de ella! Los demonios son contagiosos». Pero cuando levanté los ojos, llenos de lágrimas y terror, él no se había movido. Permanecía allí, completamente calmado, mirándome no con miedo o disgusto, sino con una determinación feroz que me tranquilizó incluso en medio de mi tormento. «Salgan de ella», dijo, y su voz, aunque no gritó, resonó con una autoridad que hizo que toda la tierra pareciera temblar. «¡Salgan ahora!». Los demonios respondieron con una violencia que nunca había experimentado antes. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en un campo de batalla donde fuerzas sobrenaturales luchaban por el control. Sentí como si me estuvieran desgarrando desde adentro, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo estirada hasta el punto de ruptura. «No puedes echarnos», gritó una voz que salió de mi garganta pero que no era mía. «Ella nos pertenece. Hemos estado aquí durante años. Es nuestra casa», chilló otra. «Sin nosotros, no es nada». Pero Jesús simplemente dio un paso más cerca. Ahora estaba tan cerca que podía ver el oro en sus ojos marrones, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su presencia como el sol en un día de invierno. «Ustedes no tienen autoridad aquí», dijo con una calma absoluta que contrastaba dramáticamente con el caos que se desarrollaba ante él. «Esta hija de Abraham ha sufrido suficiente bajo su opresión. Los comando en el nombre del Dios Altísimo. Salgan de ella ahora». Lo que sucedió después desafía toda descripción humana. Fue como si un relámpago hubiera atravesado mi cuerpo, pero en lugar de dolor, trajo una liberación tan intensa que grité, no de agonía, sino de alivio puro e incontrolable. Sentí, literalmente sentí, como 7 presencias oscuras fueron arrancadas de los lugares más profundos de mi alma, donde se habían alojado durante tanto tiempo. Era como si hubieran sido parásitos alimentándose de mi vida, y ahora, súbitamente, habían sido expuestos a una luz tan pura que no podían soportar su presencia ni un momento más. Los sentí huir, no solo de mi cuerpo, sino gritando mientras se alejaban, como si la misma tierra se hubiera vuelto intolerable para ellos. El cambio fue instantáneo y total. Por primera vez en años, mi mente estaba completamente silenciosa. No más voces susurrando, no más gritos de condena, no más presencia constante de malicia corroyendo cada pensamiento. El silencio en mi cabeza era tan completo que por un momento me asusté, preguntándome si había perdido también mi propia voz. Pero entonces me di cuenta de algo extraordinario. Podía escuchar todo lo demás con una claridad cristalina, el sonido del agua lamiendo suavemente las piedras, el susurro del viento entre los juncos que crecían en la orilla del lago, el latido de mi propio corazón, fuerte y regular por primera vez en años, la respiración colectiva de la multitud que había presenciado el milagro. Y por encima de todo, podía escuchar su voz, clara y cálida. «Levántate,
Hija, eres libre. Me puse de pie con piernas temblorosas, sintiendo como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Mi cuerpo se sentía diferente, más liviano, como si hubiera estado cargando un peso enorme que no me había dado cuenta de que estaba allí hasta que fue removido. El aire sabía diferente, más dulce, más puro. Los colores parecían más vibrantes. El azul profundo del lago, el verde de las colinas circundantes, el dorado de su túnica brillando bajo el sol de la mañana. Pero lo más sorprendente de todo era la manera en que me miraba. Sus ojos no habían cambiado durante todo el proceso. Seguían viendo exactamente lo mismo que habían visto cuando me llamó inicialmente. No una mujer poseída por demonios, sino una hija amada que había estado perdida y ahora había sido encontrada. «Gracias», susurré, aunque las palabras se sentían completamente inadecuadas para lo que había experimentado. «Gracias». Él sonrió, y esa sonrisa irradió un calor que se extendió desde mi corazón hasta las puntas de mis dedos. «No me agradezcas a mí», dijo. «Dale gracias a tu Padre que está en los cielos, quien nunca dejó de amarte, ni siquiera en tus noches más oscuras». La multitud había estallado en exclamaciones de asombro. Algunos cayeron de rodillas en adoración espontánea. Otros simplemente lloraban, aparentemente abrumados por presenciar un poder tan puro y amoroso. Escuché a alguien gritar, «Verdaderamente este es el Mesías», y a otros respondiendo con aleluyas y bendiciones. Pero yo apenas podía procesar sus reacciones. Todo mi mundo había cambiado en un instante, y estaba luchando por entender qué significaba esto para mi futuro. Por primera vez en años, tenía un futuro que contemplar. «¿Qué hago ahora?», pregunté, sintiendo como una niña que acababa de aprender a caminar y no estaba segura de hacia dónde dirigir sus primeros pasos. «Vive», dijo simplemente. «Vive la vida que siempre estuviste destinada a vivir. Ama sin miedo. Sirve sin reservas. Y cuando te pregunten cómo fuiste liberada, cuéntales la verdad de lo que has visto y experimentado aquí hoy». Mientras hablaba, comenzó a caminar de regreso hacia su barca. Los discípulos que habían estado esperando pacientemente lo ayudaron a subir. Pero antes de que pudieran alejarse de la orilla, me encontré corriendo hacia el agua. «¡Espera!», grité. ¿Puedo seguirte? ¿Puedo ir contigo y aprender de ti?» Se volvió hacia mí, y por un momento vi algo que parecía dolor en sus ojos. «María, tu lugar ahora es entre tu pueblo. Necesitan ver que la libertad es posible, que ningún cautiverio es permanente cuando Dios interviene. Sé mi testigo aquí, en Magdala, en Galilea, donde quiera que vayas. Pero, ¿cómo sabré qué decir? Cuenta tu historia», respondió. «Simplemente cuenta tu historia. Habla del amor que no pude callar cuando te vi. Habla de la liberación que presenciaste. Habla de la esperanza que ahora vive en tu corazón. Esas palabras tendrán más poder que cualquier sermón que pudiera predicar». Mientras su barca se alejaba de la orilla, me quedé allí en el agua hasta las rodillas, viendo cómo su figura se hacía más pequeña en la distancia. Pero no me sentía abandonada. Tenía una misión, un propósito que era más claro que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Cuando finalmente me volví para enfrentar a la multitud que aún estaba reunida en la orilla, vi algo que me sorprendió. Ya no me miraban con miedo o repulsión. En sus ojos veía asombro, esperanza, y en algunos casos, una súplica silenciosa. Una mujer se acercó tímidamente. Tenía la cara marcada por años de sufrimiento, y sus manos temblaban mientras hablaba. «María», dijo suavemente, «mi hija, ella también está poseída. ¿Crees que él podría ayudarla también?» Miré sus ojos desesperados y sentí algo nuevo surgir en mi corazón. Compasión pura, sin ninguna mezcla de dolor personal que la enturbiara. «Sí», dije con una certeza que me sorprendió a mí misma. «Sí, él puede ayudarla. Y si has seguido adelante antes de que puedas alcanzarlo, entonces ven a mí. Te contaré lo que he visto. Y eso te dará la fe para buscar tu propio milagro». Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Mi historia, mi liberación, mi transformación, todo se había convertido en un regalo que estaba destinado a ser compartido. El amor que había experimentado era demasiado grande para mantenerlo en silencio. Mientras caminaba de regreso hacia Magdala, con pasos más ligeros de los que había dado en años, sabía que todo había cambiado para siempre. No solo para mí, sino para cada persona que escucharía mi testimonio. El amor que no pude callar había comenzado a derramarse de mi corazón como agua de un manantial que acababa de ser destapado. Los días que siguieron a mi encuentro con Jesús
Se sintieron como despertar de un sueño que había durado años, solo para descubrir que la realidad era más hermosa de lo que cualquier sueño podría haber sido. Todo en mi mundo había cambiado, comenzando con la manera en que experimentaba el simple acto de despertar cada mañana. Durante años, había temido el amanecer porque marcaba el comienzo de otro día de tortura mental y espiritual. Pero ahora, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de mi ventana, me despertaba con una sensación de anticipación que apenas podía contener. El silencio en mi mente no era vacío. Estaba lleno de paz, de posibilidades, de la presencia constante de un amor que había probado y que sabía que era real. Raquel fue la primera en notar el cambio completo en mi comportamiento. Cuando regresé a casa ese día, corrió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Señora María», exclamó, tomando mi rostro entre sus manos rugosas. «Sus ojos están claros, completamente claros. ¿Qué pasó en el lago?» «Fui liberada, Raquel», dije, y las palabras sonaron como música incluso para mis propios oídos. «Los demonios se han ido, todos ellos, para siempre». Miriam, que había salido corriendo al escuchar nuestras voces, se detuvo en seco cuando me vio. Su boca se abrió con asombro, y luego una sonrisa iluminó su rostro joven como el sol saliendo de detrás de una nube. «¡Sabía que sucedería!», gritó, corriendo hacia mí y abrazándome con la fuerza de alguien que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sabía que llegaría el arco iris. Esa noche, mientras cenábamos juntas en el patio bajo las estrellas que parecían brillar más que nunca, les conté todo. Cada detalle del encuentro, cada palabra que él había hablado, cada sensación de la liberación. Raquel lloraba abiertamente mientras escuchaba, y Miriam escuchaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera escuchando la historia más maravillosa jamás contada. «¿Y ahora qué?», preguntó Raquel cuando terminé mi relato. «¿Qué harás con esta nueva vida que se te ha dado?». «Voy a vivirla», respondí, repitiendo las palabras que él me había dicho. «Y voy a contar mi historia a cualquiera que quiera escucharla». No tuve que esperar mucho para la primera oportunidad. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles de Magdala para ir al mercado, algo extraordinario sucedió. En lugar de evitarme o susurrar a mis espaldas, la gente se detenía y me miraba con una curiosidad nueva. Algunos se acercaban tímidamente, como si quisieran decir algo, pero no estuvieran seguros de cómo comenzar. Fue Simón el frutero quien finalmente rompió el hielo. El mismo hombre que había retrocedido con terror durante mi episodio en el mercado, se acercó a mí con una expresión de asombro total. «María», dijo cautelosamente, «hay rumores. Dicen que el profeta de Nazaret que tú». «Es verdad», dije simplemente. «Jesús de Nazaret me liberó de 7 demonios ayer en el lago. Estoy completamente sanada». Las palabras se extendieron por el mercado como ondas en un estanque. Pronto me encontré rodeada de personas que querían escuchar los detalles, que querían entender cómo había sucedido tal cosa. Y mientras hablaba, vi algo hermoso. Esperanza naciendo en los ojos de personas que habían perdido la fe en los milagros. Una mujer mayor llamada Débora, que había perdido a su hijo en un accidente de pesca y había estado sumida en una depresión profunda durante meses, se acercó después de que terminé de hablar. «María», susurró, «si él pudo liberarte de demonios, ¿crees que podría aliviar este dolor en mi corazón? ¿Esta oscuridad que me consume desde que perdí a mi Jonatán?» Tomé sus manos entre las mías y sentí una compasión tan profunda que me sorprendió. Antes, cuando los demonios controlaban mi vida, había estado tan consumida por mi propio dolor que apenas podía ver el sufrimiento de otros. Ahora, mi corazón se abría completamente al dolor de esta madre afligida. «Débora», le dije, «no sé exactamente cómo sanará tu corazón, pero sé esto. El mismo amor que me liberó a mí también te está buscando a ti. Jesús no me sanó porque fuera especial o digna. Me sanó porque su amor es más grande que cualquier oscuridad. Ve a buscarlo. Permite que ese amor encuentre tu dolor». Ese fue el comienzo de lo que se convertiría en mi nueva vida. Cada día traía nuevas oportunidades para compartir mi historia, para ofrecer esperanza a aquellos que la habían perdido, para ser un testigo viviente del poder transformador que había experimentado. Pero no todo fue fácil. Hubo quienes se resistieron a aceptar mi transformación. El rabino local, Eleazar ben Zacarías, se mostró particularmente escéptico. Era un hombre educado, versado en las escrituras, pero también era alguien que había construido su autoridad en la idea de que la salvación
venía solo a través del cumplimiento estricto de la ley. Una tarde, me confrontó públicamente en la sinagoga durante el Sabbat. Esta mujer, declaró señalándome, pretende haber sido liberada por un simple carpintero de Nazaret. ¿Dónde están los sacrificios apropiados? ¿Dónde está el proceso de purificación prescrito por la ley? ¿Cómo podemos estar seguros de que sus demonios realmente se han ido y no simplemente se están escondiendo? Su desafío me dolió, no porque dudara de mi sanidad, sino porque vi cómo sus palabras sembraban dudas en los corazones de aquellos que habían comenzado a creer. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la sinagoga. Rabino Eleazar, dije con una voz que se mantuvo firme a pesar de mi nerviosismo. Usted conoce la ley mejor que yo. Pero yo conozco algo que la ley no puede enseñar. Conozco el amor que transforma desde adentro. Durante años, cumplí todos los rituales de purificación, hice todas las ofrendas apropiadas, seguí cada regla que conocía, pero seguía siendo esclava de la oscuridad. Me detuve, sintiendo la presencia de ese amor que había conocido junto al lago llenando mi corazón de nuevo. En un momento, con una palabra de amor y autoridad, Jesús de Nazaret hizo lo que años de observancia de la ley no pudieron hacer. Me liberó completamente. Y la prueba no está en rituales o ceremonias, está aquí, de pie ante ustedes. Soy una nueva creación. El silencio que siguió fue tenso, pero no hostil. Vi cabezas asintiendo entre la congregación, y cuando el servicio terminó, varias personas se acercaron para decirme que mis palabras habían tocado sus corazones. Esa confrontación marcó un punto de inflexión importante en mi ministerio de testimonio. Me di cuenta de que contar mi historia no siempre sería fácil o bien recibido, pero que era exactamente por eso que era tan importante. En un mundo donde muchos habían perdido la esperanza de experimentar el amor divino de manera personal y directa, mi historia era una prueba viviente de que tal amor no solo existía, sino que estaba activamente buscando a aquellos que más lo necesitaban. Las semanas se convirtieron en meses, y mi reputación se extendió más allá de Magdala. Viajé a aldeas cercanas, siempre con el permiso y a menudo con la compañía de Raquel o Miriam, compartiendo mi testimonio en mercados, sinagogas y hogares privados. Cada lugar traía nuevas historias de dolor y nuevas oportunidades para plantear semillas de esperanza. En Capernaum, conocí a una mujer llamada Susana, que había estado sangrando durante 12 años y había gastado toda su herencia en médicos que no pudieron ayudarla. Cuando le conté mi historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que él me sanaría también?, preguntó con una voz apenas audible. Creo que él está esperando que se lo pidas, respondí. El mismo amor que me liberó está disponible para ti. Solo tienes que tener el valor de acercarte a él. 2 semanas después, recibí noticias de que Susana había sido sanada después de tocar simplemente el borde del manto de Jesús en una multitud. Su historia se añadió a las muchas que comenzaron a acumularse de personas que habían encontrado sanidad después de escuchar mi testimonio y desarrollar la fe para buscar la suya propia. Pero quizás el encuentro más significativo que tuve durante este periodo fue con una joven llamada Ana, que vivía en las afueras de Tiberias. Había estado poseída por demonios desde la infancia, y su familia la había encadenado en una cueva fuera de la ciudad porque se había vuelto violenta y peligrosa. Cuando escuché sobre su situación, supe inmediatamente que tenía que ir a verla. Raquel trató de disuadirme, recordándome que podría ser peligroso, pero yo sabía que este era exactamente el tipo de situación para la que había sido preparada. La encontré en condiciones que me partieron el corazón, encadenada como un animal, con ropa hecha jirones, con el cabello enmarañado y los ojos salvajes de alguien que había perdido todo contacto con su humanidad. Cuando me acerqué, los demonios en ella reconocieron inmediatamente lo que había sucedido en mi vida. ¡Tú!, gritó con una voz que claramente no era suya. «Sabemos quién eres. Eres la que fue liberada por el Nazareno». Mi corazón se llenó de compasión por esta joven que estaba experimentando el mismo tormento que yo había conocido también. Me senté fuera del alcance de sus cadenas y comencé a hablar, no a los demonios, sino a la mujer atrapada dentro. «Ana», dije suavemente, «sé exactamente lo que estás experimentando. Sé que sientes que estás perdida para siempre, que nunca habrá una salida, pero estoy aquí para decirte que hay esperanza. El mismo Jesús que me liberó quiere liberarte a ti también». Durante horas, le hablé de mi propia experiencia, de la transformación que había presenciado, del amor que había conocido. Gradualmente, vi momentos de claridad en sus ojos, momentos en que la verdadera Ana parecía romper la superficie de la posesión. Al final de ese día,
No fue sanada milagrosamente como había esperado, pero algo había cambiado. Los ataques violentos cesaron, y por primera vez en años, pudo mantener una conversación coherente con su familia. «No te rindas conmigo», me susurró antes de que me fuera. «Sé que Jesús puede liberarme. Solo necesito encontrar la fe para creer completamente». Continué visitándola cada semana, trayendo no solo mi testimonio, sino también comida, ropa limpia y, lo más importante, amor constante. 3 meses después, cuando Jesús pasó por Tiberias con sus discípulos, Ana encontró la fuerza para romper sus cadenas y correr hacia él. Su liberación fue tan dramática como la mía había sido, y se convirtió en una de las testigos más poderosas de la región. Estas experiencias me enseñaron algo profundo sobre la naturaleza del ministerio al que había sido llamada. No se trataba solo de contar mi historia una vez y esperar que la gente fuera sanada inmediatamente. Se trataba de caminar con las personas en su dolor, de amarlas consistentemente, hasta que pudieran encontrar la fe para buscar su propia sanidad. El amor que había experimentado junto al lago no era solo para mí. Era un amor que fluía a través de mí hacia otros. Cada persona que tocaba ese amor se convertía en una nueva fuente de luz en un mundo que a menudo parecía muy oscuro. Y así, en las calles polvorientas de Galilea, entre los marginados y los desesperanzados, entre aquellos que la sociedad había desechado como perdidos para siempre, se estaba escribiendo una nueva historia. No era solo mi historia de liberación, era la historia de un amor tan poderoso que se negaba a dejar a nadie atrás, un amor que usaba incluso a los quebrantados como yo para llevar sanidad a otros. El amor que no pude callar se había convertido en una fuerza imparable, y yo era solo el primer eslabón en una cadena de milagros que se extendería mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Los años que siguieron a mi liberación se convirtieron en un testimonio viviente de que los milagros no terminan en el momento de la sanidad, apenas comienzan. Cada día era una nueva oportunidad de vivir en la libertad que había recibido, de compartir el amor que había conocido, y de ver cómo ese amor se multiplicaba en las vidas de aquellos que lo recibían. Mi casa en Magdala se transformó de un lugar de aislamiento y desesperación en un refugio para los quebrantados. Raquel, Miriam y yo establecimos lo que los vecinos comenzaron a llamar la Casa de la Esperanza. No teníamos una organización formal ni rituales complicados. Simplemente abrimos nuestras puertas a cualquiera que necesitara escuchar que su historia de dolor no tenía que ser su final. Llegaban de todas partes, madres con hijos enfermos, hombres quebrantados por adicciones, mujeres atrapadas en relaciones abusivas, ancianos que habían perdido toda esperanza. Algunos venían buscando sanidad física, otros liberación espiritual, y muchos simplemente necesitaban saber que alguien los amaba sin condiciones. Una tarde de otoño, cuando las hojas de la higuera en nuestro patio comenzaban a dorarse, llegó una mujer que cambiaría mi comprensión del alcance real de mi testimonio. Se llamaba Lidia, y había viajado desde Antioquía después de escuchar rumores sobre la mujer de Magdala que había sido liberada por el profeta Jesús. Era una mujer culta, educada, de una familia acomodada. Pero detrás de su compostura elegante, vi inmediatamente el mismo tipo de desesperación que había conocido también. Su dolor no venía de posesión demoníaca, sino de algo igualmente devastador: la pérdida de un hijo pequeño en una epidemia, seguida por el abandono de su esposo que no podía soportar verla en su dolor. «He perdido todo lo que hacía que mi vida tuviera sentido», me dijo mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «He visitado templos en todo el imperio. He consultado filósofos. He probado todo tipo de medicina. Pero el vacío en mi corazón solo crece más profundo. Escuché que tú conociste a alguien que podía llenar ese tipo de vacío». Me senté con ella en el patio, bajo la higuera que había sido testigo de tanto dolor y ahora de tanta sanidad. Y por primera vez, no comencé contando mi historia de liberación. En su lugar, simplemente la escuché. Toda la noche, escuché su dolor, sus preguntas, su furia contra un Dios que había permitido que su mundo se desmoronara. Al amanecer, cuando había vaciado todo su dolor en palabras, finalmente le hablé del amor que había conocido junto al lago. «Lidia», le dije suavemente, «Jesús no me amó porque yo fuera especial o merecedora. Me amó en mi momento más quebrantado, cuando era imposible amarme. Y ese mismo amor te está buscando a ti ahora, en tu dolor, en tu vacío, en tu furia. No tienes que arreglarte primero. Él te ama exactamente como eres». Algo cambió en sus ojos mientras hablaba.
No fue la transformación dramática que había experimentado yo, pero fue igualmente real. Era como si una puerta que había estado cerrada herméticamente en su corazón se hubiera abierto apenas una rendija, permitiendo que entrara el primer rayo de luz en mucho tiempo. Lidia se quedó con nosotras durante 3 semanas. Cada día, caminábamos juntas por las orillas del lago donde había ocurrido mi liberación. Le conté no solo sobre mi encuentro con Jesús, sino sobre todos los encuentros que habían seguido. Las personas que habían encontrado sanidad, las familias que habían sido restauradas, las comunidades que habían sido transformadas por historias de esperanza. ¿Sabes lo que es más extraordinario de todo esto?, me dijo un día mientras observábamos el sol ponerse sobre las aguas del lago. No es solo que tú fueras sanada, es que tu sanidad se convirtió en sanidad para tantos otros. Tu historia se volvió parte de sus historias. Sus palabras me golpearon como una revelación. Durante todos estos años, había pensado en mi testimonio como contar mi propia experiencia, pero me di cuenta de que se había convertido en algo mucho más grande. Era parte de una narrativa continua de redención que se escribía cada día en las vidas de aquellos que encontraban esperanza a través de ella. Cuando Lidia finalmente regresó a Antioquía, llevaba consigo no solo sanidad personal, sino una misión. Comenzó a compartir su propia historia de transformación, que se entrelazaba con la mía, que se entrelazaba con la de Jesús. Su testimonio tocó las vidas de otras mujeres en su ciudad, y comenzaron su propia casa de esperanza. El amor se multiplicaba, extendiéndose como ondas en un estanque que alcanzaban costas que nunca podría haber imaginado. Este patrón se repitió una y otra vez a lo largo de los años. Mi historia se convirtió en semilla para otras historias, cada una única, pero todas conectadas por el mismo hilo dorado de amor redentor. Hubo María de Betania, que llegó buscando perdón después de una vida de pecado, y encontró no solo perdón, sino un propósito completamente nuevo. Se convirtió en una de las seguidoras más devotas de Jesús, y su historia de transformación se extendió por toda Judea. Hubo también Joana, la esposa de Chuza, el administrador de Herodes, que vino secretamente en la noche después de escuchar sobre mi liberación. Ella había estado luchando con una depresión tan profunda que había considerado quitarse la vida. Encontrar esperanza a través de mi testimonio no solo salvó su vida, sino que la convirtió en una de las benefactoras más importantes del ministerio de Jesús. Pero quizás la conexión más profunda que formé fue con las otras mujeres que se convirtieron en seguidoras cercanas de Jesús. Gradualmente, me di cuenta de que no era la única cuya vida había sido transformada por su amor. Había toda una comunidad de mujeres que habían encontrado en él no solo sanidad, sino propósito y dignidad. Susana, la mujer que había sido sanada de sus hemorragias después de escuchar mi testimonio, se convirtió en una de mis compañeras más cercanas. Juntas, viajábamos siguiendo el ministerio de Jesús, no solo como beneficiarias de su amor, sino como participantes activas en su misión. ¿Te das cuenta?, me dijo una vez mientras preparábamos comida para los discípulos después de un largo día de enseñanza, de que nosotras somos parte de algo que cambiará el mundo para siempre. Nuestras historias, nuestros testimonios, se contarán durante siglos. En ese momento, pensé que estaba exagerando. Éramos solo un grupo de mujeres de trasfondos humildes, algunas de reputaciones cuestionables, siguiendo a un carpintero de Nazaret. ¿Cómo podrían nuestras historias tener un impacto duradero? Pero ahora, mientras reflexiono sobre todo lo que he visto y vivido, me doy cuenta de que Susana tenía razón. El amor que experimenté junto al lago de Galilea no era solo para mi tiempo y lugar. Era el comienzo de algo eterno, algo que se extendería a través de generaciones y llegaría a corazones en tierras que ni siquiera conocíamos existían. Los últimos años de la vida terrenal de Jesús fueron intensos y llenos de enseñanzas que profundizaron mi comprensión de lo que había experimentado. Escuché sus parábolas sobre semillas sembradas en diferentes tipos de suelo, y entendí que mi historia era una de esas semillas, y que mi responsabilidad era asegurarme de que cayera en suelo fértil. Vi sus milagros continuos de sanidad y liberación, y me di cuenta de que lo que había sucedido conmigo no era único, sino parte de un patrón más amplio de restauración que él estaba trayendo al mundo. Cada demonio expulsado, cada enfermedad sanada, cada corazón quebrantado, restaurado, era una declaración de guerra contra todas las fuerzas que mantenían a la humanidad en cautiverio. Y luego vino la crucifixión, estar al pie de la cruz, viendo al hombre que me había liberado ser torturado y ejecutado, fue la prueba más grande de mi fe.
Los demonios que había expulsado de mi vida susurraron desde la distancia. ¿Ves? Te abandonó. Su poder no era real. Todo fue una ilusión. Pero incluso en ese momento de oscuridad aparente, algo dentro de mí se mantuvo firme. El amor que había conocido, la libertad que había experimentado, la transformación que había vivido, todo eso era real. Y si era real, entonces tenía que haber un propósito más profundo en lo que estaba presenciando. 3 días después, cuando corrí al sepulcro con las otras mujeres y lo encontramos vacío, cuando vi a Jesús resucitado con mis propios ojos, entendí finalmente el alcance completo de lo que había experimentado junto al lago. Mi liberación no había sido solo un milagro personal, había sido una muestra, una anticipación de una liberación mucho más grande que estaba llegando para toda la humanidad. La muerte no tenía la palabra final. El pecado no tenía poder permanente. El amor era, verdaderamente, más fuerte que cualquier fuerza de oscuridad en el universo. En los años que siguieron a la resurrección, cuando los apóstoles llevaron el mensaje de Jesús a todas las naciones conocidas, mi historia viajó con ellos. Pablo la mencionó en sus cartas. Lucas la incluyó en su evangelio. Pedro la contó en sus sermones en Jerusalén. Pero más importante que cualquier registro escrito, mi testimonio vivía en las vidas de las miles de personas que habían encontrado esperanza a través de él. Cada vez que alguien contaba la historia de cómo Jesús había liberado a María Magdalena de 7 demonios, no solo estaban contando mi historia, estaban plantando semillas de fe en corazones que necesitaban saber que ninguna situación es demasiado desesperada para el amor de Dios. Ahora, en mis años finales, cuando mi cabello se ha vuelto blanco como la nieve, y mis manos tiemblan no por demonios sino por la edad, veo el fruto completo de lo que comenzó en ese día junto al lago. Mi Casa de Esperanza, en Magdala, se ha convertido en una de muchas. Comunidades enteras han sido transformadas por el mensaje de que el amor de Dios puede alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar, sin importar cuán perdido pueda estar. Recibo cartas de lugares tan lejanos como Roma y Alejandría, de personas que nunca he conocido, pero que han encontrado libertad a través de historias que se remontan a mi testimonio. Cada carta es una confirmación de que el amor que no pude callar continúa hablando, generación tras generación. Una de esas cartas, que llegó la semana pasada de una joven en Corinto, decía: María, nunca nos conoceremos en esta vida, pero tu historia cambió la mía. Estaba perdida en mi propio tipo de oscuridad cuando escuché sobre tu liberación. Me dio el valor para buscar a Jesús por mí misma, y Él me encontró. Ahora estoy contando mi historia, que se entrelaza con la tuya, a otras mujeres jóvenes que necesitan saber que hay esperanza. Esas palabras me llenaron de una alegría tan profunda, que lloré durante horas. No lágrimas de tristeza, sino de gratitud abrumadora. Mi vida, que había comenzado en tanta oscuridad, se había convertido en una fuente de luz para otras personas en sus propios momentos más oscuros. El amor que había conocido junto al lago de Galilea, el amor que me había liberado de 7 demonios, el amor que había transformado a una mujer desesperada en una portadora de esperanza. Ese amor había demostrado ser verdaderamente eterno. Se extendía más allá del tiempo, más allá de las fronteras, más allá de las limitaciones de una sola vida. Y ahora, mientras el sol se pone sobre Magdala una vez más, sé que mi parte en esta historia está llegando a su fin. Pero la historia misma continuará. En cada corazón que encuentre esperanza, en cada vida que sea transformada, en cada acto de amor que se extienda de una persona a otra, el testimonio continuará. Porque el amor verdadero nunca puede ser callado. Una vez que se experimenta, debe ser compartido. Una vez que se conoce, debe ser proclamado. Una vez que transforma una vida, inevitablemente transformará otras. Esa es la naturaleza del amor divino. Es demasiado grande para ser contenido en una sola persona, demasiado poderoso para ser limitado por el tiempo, demasiado real para ser negado por cualquier fuerza de oscuridad. Mi nombre es María de Magdala, y esta ha sido mi historia. Pero más que eso, ha sido una historia sobre el amor que rehúsa rendirse ante cualquier tipo de desesperación, que persigue a los perdidos hasta encontrarlos, y que transforma incluso las tragedias más profundas en testimonios de esperanza. Este amor continúa llamando hoy, continúa liberando, continúa transformando, y para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, continúa susurrando la misma invitación que escuché junto al lago hace tantos años. Ven, no temas. Eres amado, eres libre. Mientras las estrellas emergen sobre las aguas tranquilas de Galilea en esta noche que podría ser mi última,
Mi corazón rebosa con una verdad que ha sostenido cada día de mi nueva vida. El amor que no pude callar nunca fue realmente mío para guardar. Desde el momento en que Jesús me miró con ojos que vieron no mis cadenas, sino mi libertad, no mis demonios, sino mi destino, supe que había recibido algo que estaba destinado a ser compartido. El milagro de mi transformación nunca se trató solo de mí. Se trató de cada alma quebrantada que necesitaba saber que ninguna oscuridad es demasiado profunda para la luz del amor divino. En estos años de testimoniar su gracia, he aprendido que cada historia de redención es en realidad un capítulo en una narrativa mucho más grande. La historia eterna de un Dios que se niega a abandonar a sus hijos, sin importar cuán perdidos puedan estar. Mi liberación fue una nota en una sinfonía de esperanza que comenzó antes del tiempo y continuará resonando mucho después de que mi voz terrenal se haya silenciado. Si hay algo que deseo que permanezca de mi testimonio, es esto. Tú que escuchas mi historia, tú que cargas tu propio dolor, tú que has perdido la esperanza en los milagros, eres exactamente la persona que Jesús está buscando. Tu pasado no determina tu futuro. Tu quebrantamiento no define tu destino. El mismo amor que me liberó junto al lago de Galilea te está llamando hoy por tu nombre. No importa cuántos demonios parezcan habitar en los rincones de tu alma. No importa cuántas voces te digan que eres un caso perdido. No importa cuántas veces hayas intentado liberarte por tu propia fuerza solo para fallar. Hay esperanza, hay libertad, hay amor esperándote. El eco de mi testimonio continuará resonando a través de los siglos, no porque mi historia sea única, sino precisamente porque no lo es. Es la historia de cada persona que ha descubierto que el amor de Dios es más fuerte que cualquier cautiverio, más poderoso que cualquier trauma, más duradero que cualquier desesperación. Que este amor que no pude callar continúe hablando en tu corazón, que encuentres el valor para acercarte al lago de tu propia transformación, y que un día puedas añadir tu voz al coro eterno de aquellos que han descubierto que en los brazos del amor divino, toda historia rota puede convertirse en un testimonio de esperanza. El amor verdadero nunca calla, y ni tú ni yo tampoco deberíamos hacerlo. Amén. Tela Anderst. El amor que no pude callar, testimonio de María Magdalena. Ha sido un viaje íntimo por la transformación más profunda que un corazón humano puede experimentar. Inspirado en el universo espiritual de The Chosen, los elegidos, este testimonio nos recuerda que ninguna historia está demasiado quebrantada para ser reescrita por el amor divino, y que cada liberación personal se convierte en una fuente de esperanza para otros que aún esperan su propio milagro.